Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia. Con gusto, maestra. Buenos días, señores consejeros. Como solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, felicitas de Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. Presente. Hay por consejera presidenta con 3 asistencias. Muchas gracias. Le invito a nos pongamos de pie. Al existir hoy siendo las 11:06 del día 25 del mes de marzo del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Le solicito, secretario, de lectura al orden del día. Con gusto, maestra. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 12 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de foro. Como punto número 2 tenemos instalación de la sesión. Como punto número 3 tenemos lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo del año en curso. Como punto número 5 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión RR-213-2014 instaurado en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Recurso de revisión RR-375-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión RR-543-2014 promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Del recurso de revisión número RR-633-2014 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Del recurso de revisión RR-638-2014 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. El recurso de revisión RR-024-2015 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. El recurso de revisión RR-026-2015 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. El recurso de revisión RR-055-2015 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión RR-058-2015 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión RR-063-2015 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Y por último, el recurso de revisión RR-069-2015 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión RR-284-2014 promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión RR-367-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión RR-551-2014 promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Recurso de revisión RR-022-2015 promovido en contra de la Secretaría de Administración. Y por último, recurso de revisión RR-029-2015 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicitas de Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja número RQ-144-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Balangán, Tabasco. Recurso de revisión número RR-368-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión RR-544-2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión RR-007-2015 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión RR-021-2015 promovido en contra del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión RR-027-2015 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión RR-028-2015 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, recurso de revisión RR-045-2015 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números: RR-040-2015 y RR-041-2015, ambos en contra de la Secretaría de Educación. RQ-125-2014, promovido en contra del Instituto de Administración Pública de Tabasco, AC. RR-042-2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. RR-044-2015, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. RR-050-2015,
060, 062, 064, 066, 068, todos de la serie 2015, todos recursos de revisión y todos promovidos en contra de la Secretaría de Gobierno. RR-072-2015 y sus acumulados 073, 074, 075, 076 y 078, todos los anteriores mencionados promovidos en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. RR-081-2015, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. RR-083-2015, 86 y 88 de la misma serie, promovidos en contra de la Secretaría de Contraloría. RR-095, 097, 098, 099, 115, 116, 117, 118 y 119, todos los antes mencionados de la serie 2015 y todos promovidos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. RR-141-2015, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. RR-147-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y RR-149 y el 150, ambos de la serie 2015, promovidos en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejera presidente. Muchas gracias. Entonces le solicito ponga en consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor de él. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 del mes y año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este cuerpo colegiado para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se señala, por lo que le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este pleno la propuesta antes referida. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestar. Por favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto quinto del orden del día concierne a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que pone a consideración de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestra ponencia presenta el día de hoy varios proyectos de resolución y comienzo con el relativo al proyecto del recurso de revisión 203-2014 promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. En este caso, la solicitud de información versó sobre cómo se realizará la distribución del presupuesto asignado al Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2014. Como respuesta, el tribunal explicó al solicitante que la distribución del presupuesto asignado se realiza bajo los rubros de gasto corriente y gasto de inversión. Sin embargo, el solicitante considera que la respuesta de este sujeto obligado es incompleta porque no se informó a cuánto asciende el monto del presupuesto asignado, qué rubros a cumplir contempla el gasto ni cuáles son los proyectos de inversión que tiene previstos el Poder Judicial. Tenemos que, como análisis del asunto, como premisa fundamental, el sujeto obligado entregó al recurrente la información requerida en su solicitud. Como segunda premisa, a través del recurso de revisión, el solicitante pide que se le proporcione información que no requirió en su solicitud primigenia. Por tal motivo,
Como tercera y última premisa, encontramos que es improcedente ampliar los alcances de las solicitudes de información en la interposición de los recursos de revisión. Ante esta situación, nosotros ponderamos que por un lado tenemos el principio relativo con la suplencia de la queja, que le favorecería al solicitante, y por el otro lado tenemos los principios de certeza, seguridad jurídica, legalidad, acceso a la información y buena fe. En este escenario de ponderación, nosotros creemos que prevalecen los principios de certeza y seguridad jurídica, legalidad, acceso a la información y buena fe. Como punto conclusivo, determinamos que se confirma la respuesta de este sujeto obligado en la entrega de la información al solicitante, porque efectivamente se satisfizo el requerimiento informativo. Es improcedente, como decíamos hace un momento, que en el recurso de revisión se manifieste como agravios el requerimiento de otra información que no es producto de la ley. Hacerlo de esta manera dejaría en estado de indefensión al sujeto obligado por tratarse de un asunto que no es motivo de la confrontación jurídica. Por tal motivo, nosotros proponemos confirmar el acuerdo de disponibilidad de la información. Consejero Isidro, no sé si tiene algo que hacer en relación a este proyecto. Entonces pasamos al siguiente. Nos vemos al final. Continúa entonces con el resto de los proyectos, en el entendido que en términos de exposición, en caso de que haya alguna observación, la retomamos por proyecto. Como siguiente caso tenemos el proyecto de recurso de revisión 375-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Este caso lo hemos revisado en la sesión antepasada y es el relativo a la solicitud de la copia escaneada legible del convenio marco para la compra de anticonceptivos. Como respuesta, habíamos encontrado que la Secretaría de Salud proveyó el convenio marco de coordinación entre este sujeto obligado y la institución federal del mismo sector, pero observamos que en este convenio marco existen líneas específicas que determinan que para el ejercicio de cualquier acción se requieren los convenios específicos, como en este caso el requerimiento informativo es concretado a la compra de un insumo específico que son los anticonceptivos. El propio convenio marco es la fuente de origen que determina que para la realización de esta acción debe de realizarse convenios específicos. Entonces, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad y ordenar a este sujeto obligado la entrega de la información consistente en el convenio específico que ampare la compra de estos insumos a través del ejercicio de recursos federales. Como siguiente asunto que presenta nuestra ponencia es el relativo al proyecto de recurso de revisión 543-2014. Este es un caso verdaderamente interesante y que amplía las obligaciones de transparencia y de acceso a la información. Aquí se requirió en concreto los datos de un militante del Partido Revolucionario Institucional. Resumidas cuentas, como estamos hablando de un posible militante o en su caso
se pudiese presentar alguna homonimia, me permito citar de forma textual la solicitud de información. El ciudadano Oikecoso requirió el registro de afiliación al Partido Revolucionario Institucional de la persona José Alonso Pérez Jiménez, con sede en el estado de Tabasco, donde conste folio de la credencial para votar, clave de elector, firma de el mismo, otorgando desde este momento su consentimiento y adhesión a los estatutos y demás del partido político denominado PRI. Nosotros aquí queremos separar dos grandes campos de información. En la premisa principal encontramos que la información confidencial es aquella entregada por los particulares con tal carácter a los sujetos obligados, en este caso el partido político. Posteriormente tenemos como segunda premisa que los datos personales solicitados son de carácter confidencial, identificable. No procede su entrega por ser parte del ámbito de la intimidad de las personas. Como tercera premisa, aquí delimitamos qué campos son los 100% accesibles y públicos y cuáles son los restringidos. Tenemos que para el caso del folio del IFE revela información geoelectoral, número de sección electoral donde vota el ciudadano. Es un dato que puede serlo accesible. Tenemos la clave de elector, que se integra de 18 caracteres conformados por las primeras letras de los apellidos, primer nombre, año, mes, día, clave del estado, sexo y homoclave interna de registro. Y por último, la firma. Estos datos que se requieren inmersos en la solicitud de información es información reservada, es información confidencial. El término correcto es información confidencial. Es información confidencial, tutelada y resguardada. Es improcedente hacerla pública sin el conocimiento de las personas. Pero el caso sustantivo que nos ocupa nos dice que el padrón de militantes de los partidos políticos es público y debe difundirse electrónicamente, exhibiendo nombre con apellido del militante, fecha de afiliación y entidad de residencia. El fundamento legal donde encontramos esta obligación de publicar la información considerada como información mínima de oficio se encuentra estipulado en el artículo 2, 5, fracción quinta, 30, fracción primera, inciso B, de la Ley General de Partidos Políticos, así como las disposiciones 59, número 1, fracción cuarta de la ley antes citada. Tenemos aquí el caso entonces que por un lado tenemos como principios la garantía de protección de datos personales y el derecho a la intimidad, y en un segundo grupo de principios tenemos la garantía de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados y el derecho de acceso a la información. Los principios que prevalecen son la garantía de protección de datos personales, la garantía de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados y el derecho de acceso a la información. Si todo esto lo pudiéramos concretar en una sola regla, el resultado es que el sujeto obligado, el PRI, Tabasco, debió redireccionar al solicitante al sitio electrónico donde se divulga esta información relacionada con los militantes de los partidos políticos
donde consta el nombre, el apellido, la fecha de afiliación y la entidad de residencia, debió de redirigirlo a esta dirección electrónica mostrando en el acuerdo la ruta para consultar la información. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar este acuerdo de disponibilidad para que se emita uno nuevo y este sujeto obligado actúe conforme al marco legal de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y redireccione al solicitante a la base de datos que alberga esta información. Nosotros el día de ayer hicimos un ejercicio consultivo y pudimos constatar que en la página electrónica del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional se encuentra publicada la base de datos de los militantes de este instituto político, clasificado por entidad federativa con los propios datos que la Ley General de Partidos Políticos establece como obligación de transparencia. Eso es por lo que hace a este asunto. Pasamos al siguiente. El siguiente asunto es el relativo al proyecto de resolución del recurso RR 633-2014. En este caso se requirió el listado de comprobantes fiscales que amparan el uso de recursos públicos en 2012 del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de México. El sujeto obligado remitió un listado donde se describe el fondo u organismo, nombre de la empresa u organismo operadora y el monto de recursos de los que se indica se amparan por recibos. Como premisa principal tenemos que el artículo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco determina que la información creada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es un bien público accesible a quien lo solicita. Como segunda premisa tenemos que el artículo 4 y 9, párrafos 2 y 4 de la ley que cité, menciona que los sujetos obligados están sometidos a entregar la información en el estado en que se encuentren, pero no forzados a entregar la información en la forma y términos dictados por los interesados en la solicitud. Como tercera premisa se observa en este asunto que el sujeto obligado respondió a esta solicitud de información utilizando una buena práctica, que es el procesamiento de la información conforme a la solicitud de la persona que requirió esta información. Quiero decir, realizó este sujeto obligado un trabajo adicional procesando la información tal cual como el solicitante describió que quería la solicitud. Es destacable proceder del sujeto obligado. Por otra parte, tenemos la naturaleza de los comprobantes fiscales. Estos son documentos que amparan las adquisiciones de mercancías, servicios, inversiones y deben de cumplir con los requisitos fiscales para su deducibilidad. Pueden ser facturas, notas de crédito, notas de cargo, recibos de honorario, formas o recibos oficiales que emitan las dependencias de las administraciones de los tres órdenes de gobierno, entre otros los cuales deben consignar como requisitos de identificación fiscal el número de folio y fecha. En el caso que nos ocupa del análisis de la información entregada, nosotros observamos que esta tabla con los datos que emitió el sujeto obligado no contiene los requisitos de identificación del número de folio y fecha. Por lo tanto, este ejercicio de rendición de cuentas y de acceso a la información pública queda inconexo porque esta relación que proveyó el sujeto obligado no permite observar con claridad
todos los requisitos que deben de tener los comprobantes fiscales que se adjuntan como medios para demostrar el ejercicio de los recursos públicos relacionados con el fideicomiso para el fomento y desarrollo de las empresas del Estado de Tabasco. Por tal motivo, ante esta información que resulta ser completa en la parte fiscal, la parte toral de la rendición de cuentas, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad y ordenar el complemento de la información y emitir un norma. Pasamos al siguiente. Como siguiente punto tenemos el proyecto del recurso de revisión 638-2014. En este caso se requirió el total de recursos destinados a los cerezos de Tabasco en 2010, desglosado por cerezo. Estos centros de reinserción social del Estado de Tabasco. Como premisa fundamental encontramos que el artículo 47 bis de la ley rectora en esta materia señala que la búsqueda de la información se debe realizar en las áreas que tienen las condiciones para generar, poseer o administrar la información. Y en caso de persistir la inexistencia, se deberá buscar en todos los archivos del sujeto. Como segunda premisa, tenemos que la búsqueda inicial de esta solicitud de información se realizó en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco para que proporcionara la información solicitada. Como respuesta, el sujeto obligado, a través de esta unidad administrativa, determinó que no se encontraban los archivos, que no se encontraba en sus archivos la información solicitada. Como omisión del sujeto obligado, encontramos que obvió la búsqueda de la información en la Dirección General de Administración, quien conforme al reglamento interior es el área que de acuerdo a sus facultades podría poseer la información o en su caso generarla acorde a sus competencias legales. Como cuarta premisa fundamental, encontramos que el artículo 10, fracción primera, inciso L, establece como obligación de publicar en la información mínima de oficio la ejecución del presupuesto de ingresos conforme al ejercicio correspondiente. Quiere decir que allí también podría existir esta información derivada del ejercicio de los recursos públicos. Como quinta y última premisa, encontramos que se localizó en el portal de las obligaciones de transparencia, en el POT del sujeto obligado, información del ejercicio del presupuesto y gasto hasta marzo del 2010, donde se incluye el número y nombre del proyecto, montos del presupuesto y del presupuesto ejercido. Allí se relacionan los 16 cerezos referentes a 16 de los 17 municipios del Estado de Tabasco. Por tal motivo deben de prevalecer los principios de garantía de acceso a la información pública, acceso a través de medios electrónicos y entrega de información disponible oportuna, veraz, actualizada y permanente. Por tal motivo, en la concreción de la regla, nosotros proponemos revocar este acuerdo de inexistencia de la información y ordenar la entrega de la misma y emitir otro acuerdo conforme a derecho para poner a disposición del interesado la información pública.
024/2003. El siguiente es el proyecto de recurso de revisión 024 y 026/2015. Voy a leer en bloque, donde se requirió el horario de trabajo del personal médico que labora en el CRECET durante el año 2010-2013. Ante esto, el sujeto obligado niega la información por considerar la información que vulnera la seguridad del penal y del personal, argumentando que puede ser utilizada para fraguar alguna fuga o causar daño a alguna persona del servicio médico debido al trato con los internos. También hay que resaltar aquí que la información relacionada al año 2010 y 2013. Como primera premisa, tenemos que la información en posesión de los sujetos obligados es un bien público. Como segunda premisa, tenemos el artículo 25 y 28 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, determina que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición de la entidad pública para prestar sus servicios, cuya duración será de 8 horas la diurna, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la misma. Como tercera premisa, encontramos que el artículo 31 a 34 del reglamento del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco y el artículo 10, fracción primera, inciso L, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, relacionado con la IMO, encontramos que entre los servicios médicos sufragados en el CRECET para velar por la salud física y mental de los internos, se encuentran incluidos médicos, enfermeras y psiquiatras, personal sujeto a cumplir con una jornada laboral de forma permanente y a quienes se les devenga un salario pagado con recursos públicos derivado del proyecto N4DPN, pago de sueldos a personal médico del CRECET asignado al sujeto. Como cuarta y última premisa, encontramos en el artículo 10, fracción primera, inciso D, y en los lineamientos que regulan la publicación de la IMO, particularmente el lineamiento 11, que los sujetos obligados están obligados a divulgar en el PON el directorio de los servidores públicos en el que se muestre el horario de atención al público. De alguna manera, aquí hay información pública relacionada con la solicitud de información. En el esquema de ponderación que utilizamos para este asunto, tenemos que por un lado está la protección a la intimidad y la seguridad física del personal, pero por el otro lado tenemos principios y valores relevantes que tienen que ver con la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información, la entrega de la información oportuna, veraz, actualizada y permanente, la obligación de publicidad de los actos, pero sobre todo el derecho humano a la salud. Los principios que a nuestro juicio deben de prevalecer es el de garantía de acceso a la información pública y el derecho humano a la salud. Por tal motivo, en concreción a una regla, parte de la rendición de cuentas del sujeto obligado es informar los tiempos en el que el personal a su cargo presta los servicios profesionales para la atención del derecho humano a la salud de las personas que se encuentran en un proceso de reinserción social. Con esto se puede garantizar que exista este servicio a las personas y es un servicio abierto a la rendición de cuentas para que los ciudadanos interesados puedan de alguna manera constatar que el derecho humano a la salud es salvaguardado por estas instituciones públicas. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el
acuerdo de disponibilidad y ordenar la entrega de la información máxima que de alguna manera es información pública, publicar en el directorio de los servidores públicos. En ambos asuntos. En los dos asuntos es el mismo interés informativo con anualidades distintas. Seguimos con 55, ¿no? Este otro bloque se integra por tres asuntos, que son los proyectos, los recursos de revisión, cuatro asuntos, que son los proyectos a los recursos de revisión 055, 058, 063 y 069 de la serie 2015 promovidos en contra de la Secretaría de Gobierno. En resumidas cuentas, aquí se requirió las actas de adopción emitidas por el Registro Civil durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Es improcedente utilizar el acceso a la información pública para la obtención de documentos en los cuales existe, por otras legislaciones, un trámite especializado. En particular, cuando también debe de pagarse algún derecho para recibir estos documentos. Cabe resaltar aquí que esta es información pública porque está contenida en fuentes de acceso público, abierto a cualquier persona que desee consultar en el registro civil los documentos que allí existen, y para la obtención de copias se debe de realizar un pago de derechos para obtener estas copias. Dentro del derecho humano a la identidad se modernizaron los registros civiles y las plataformas electrónicas para tramitar la obtención de, por ejemplo, actas de nacimiento. Entonces, de alguna manera aquí se encuentra simplificado, armonizado los procedimientos. Pero para el caso que nos ocupa, resulta improcedente utilizar el acceso a la información pública como medio para obtener copias de documentos que tienen un trámite especializado señalado por determinada legislación y donde existe un pago de derechos. Por tal motivo, en estos cuatro asuntos, nosotros proponemos confirmar los acuerdos de disponibilidad de la información y que de alguna manera pues, también es un acuerdo de orientación, de información y orientación expedidos para estas solicitudes de información que hoy representan los recursos de revisión 055, 058, 063 y 069 de la anualidad 2015. Estos son todos los asuntos que presenta nuestra ponencia el día de hoy. Con mucho gusto puedo atender los comentarios y observaciones que tengan. Bien, para ello se le concede el uso de la voz al consejero Isidro en relación al primer asunto, en tanto que la de la voz, bueno, presentaba una excusa desde hace tiempo, no tengo injerencia en el mismo. Bien, yo creo que en el caso de resolutivo de Secretaría de Seguridad Pública respecto a una información que refiere sobre horarios de trabajo de los personal médico. médicos. Yo creo que valdría la pena de alguna forma, pues quizás a lo mejor tenga la propia Secretaría de Seguridad Pública a través del CRECED alguna formalidad que pudieran reservar cierta información
porque si bien es cierto, como bien lo menciona el sujeto obligado, puede crear un problema de seguridad penitenciaria, vale la pena que en su momento a lo mejor la reserva bien fundada y motivada diera alusión a que esta información no es su proporción, pero desde luego aquí no se hizo alusión a ello y bueno, la revocación es correcta. Eso es simplemente la opinión que quería vertir sobre este tema. Y nosotros pues no tengo comentario al respecto. Desde la Secretaría de Gobierno es muy clara la acción del recurrente de pretender obtener una información en donde hay datos que son relevantes y personales, y quizás si hubiese solicitado el número de adopciones que han habido en el Estado sería diferente. Aquí piden documentos. El documento pues sí forma parte de datos personales que solamente pueden ser requeridos por el interesado, siempre y cuando así lo justifique. Ese sería mi comentario, considerado. En relación a todos. Bien, yo en el asunto 2 no estoy de acuerdo con el resolutivo tercero. ¿Cuál es el asunto? Es el asunto 2, es el recurso de revisión 375-2014. Aquí en el punto resolutivo ponemos en el asunto 2 del... Sí, pero aquí yo no estoy de acuerdo en el tercero, en que dice que queda a disposición del interesado para su atención el teléfono tal y tal. Esto no es parte de una resolución, máximo que tratándose de estos datos están a disposición y ellos, todos los sujetos obligados, tienen estos datos. Y por ende considero innecesario poner el punto tercero. Es decir, en una resolución definitiva con este carácter, el punto no tercero, es perdón, del punto resolutivo. ¿De qué? 375. Es el 375. Yo considero que no es correcto ponerle un teléfono y una dirección, toda vez que está en todos los portales de transparencia el número de teléfono de los otros, de igual manera que los correos. Y por ende, no, jurídicamente hablando, no es válido. Entonces, para mí que no debe llevar este punto tercero. Hacer una observación. Usted ha dicho en otras ocasiones que estos principios jurídicos abundan o dañan, perjudican. Este punto resolutivo tercero, que es una adopción del formato utilizado en nuestra ponencia y que ha sido suscrito en innumerables ocasiones por cada uno de nosotros, tiene como propósito darle voz al ciudadano precisamente en la fase del cumplimiento, porque durante el cumplimiento de las resoluciones queda el ciudadano sin espacios formales de comunicación con este órgano garante para contribuir con su opinión a la valoración del cumplimiento. Ya hemos recibido incluso correos electrónicos donde los ciudadanos se han manifestado en contra del cumplimiento de las resoluciones, alertando al ITAI que no se estaba dando cumplimiento a los resolutivos. Entonces, por eso nuestra ponencia democratiza los vínculos de comunicación y ofrece estos medios institucionales para comunicarse con nosotros y nos ayuden a vigilar el cumplimiento. Ahora bien, es cierto, el sujeto obligado cuando pone o cuando va y pide estos elementos, seguramente sabe que hay una unidad de transparencia y acceso a la información pública en cada uno de los sujetos obligados. En este caso, Secretaría de Salud, inclusive está a la vista de todo y por ende no veo la razón jurídicamente hablando que en las resoluciones por tratarse precisamente de un acto formal, desde mi punto de vista, y se lo he dicho en otras ocasiones, esto no lo veo jurídicamente bien. Es cierto, no daña,
pero no es menester toda vez que hoy las personas, la ciudadanía, las personas que piden la solicitud, conocen bien esto, saben cómo y de qué manera, qué razón de abundar en este punto. Es mi consideración en este aspecto. No sé, bueno, el tema, regresando un poco a lo de Secretaría de Seguridad, respecto al preset, yo creo que vale la pena que se reconsidere también en el resolutivo un concepto de establecimiento de que en caso de reserva, pues obviamente que se fundamente y motive bien el acto de reserva, en caso de que así se diera, porque se habla de disponibilidad. Entonces sí valdría la pena ese elemento que pueda dar alusión a que la Secretaría de Seguridad Pública pueda tener fundamentos para el efecto de hacer una reserva en un caso de no, me refiero a esta completamente. Bueno, sí tiene razón porque de alguna forma puede del ejercicio 2012, 2013, que ya son ejercicios pasados, pero lo demás a lo mejor subsecuentemente puede tratar un nuevo. Subsecuente, claro, hacer una mención de que hay información sensible, de la posibilidad de reserva en función de las causales y deberán analizar. Y bueno, y por lo que comenta la consejera presidenta, que queda a disposición de mi compañero para de alguna forma, independientemente de la democratización que tenga la información, pues también el proceso de forma cuenta mucho, ¿no? Y regularmente en estos documentos no se proporciona este tipo de información, pero y es de forma, insisto, yo creo que al final de cuentas cada uno de nosotros tiene un criterio diferente. En mi personal punto de vista no deberían de estar. Ya cuestión de forma, no afecta en sí esta dirección pues, que se da, estos datos adicionales que se da en el resolutivo, pero ya esa es cuestión de criterios que se puedan formar en cada uno de nosotros. En verdad cada ponencia tiene su estilo, es plenamente identificable el estilo de cada uno de los proyectos de resolución. Bueno, y recordar que nosotros somos un órgano de constitucionalidad, no un órgano de legalidad. Por tal motivo, nosotros no revisamos la legalidad como si fuéramos una Suprema Corte de Justicia. Nosotros revisamos la constitucionalidad. No coincido mucho con ese, pero bueno, y en esa yo creo que la constitucionalidad de los ese es el principio de el legalidad. principio constitucional Es un principio de legalidad. subsecuentemente leyes secundarias que de alguna forma norma lo que el constituyente quiso decir, como por ejemplo el hecho de que un artículo de la Constitución permita decir que los ciudadanos podemos tener un arma, pero desafortunadamente no hay legislación al respecto. Entonces no sabemos cómo tenerla, cómo portarla, cómo tener esa herramienta de defensa que en un momento determinado tenga un ciudadano. No hay legislación al respecto y eso obviamente no permite que de alguna forma los ciudadanos podamos ejercer ese derecho. Como lo mismo sucedió que en su momento con el derecho de acceso a la información estaba plasmado antes del 2002, pero no había un derecho, no había una ley que indicara cómo iban a ser las formalidades respecto a esta acción de derecho ciudadano. Hoy ya la tenemos, pero bueno, por ejemplo, el principio de máxima publicidad. Yo quiero decirle en relación a que sobre toda cualquier otra disposición normativa. Así lo dice la Constitución. Mire, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y usted lo sabe, nada más se lo recuerdo, que contiene principios y bases. Dentro de uno de los principios importantes está el de legalidad. Y como consecuencia de ese control constitucional, implícitamente viene lo de legalidad. Tenemos que, si no le vemos la legalidad a los asuntos que hacemos aquí.
Sé que no causa comparto. shock esta Sí, no comparto. visión contemporánea Sí, del derecho. no, pero no es contemporánea, Está avalado es decir, por autores más no, contemporáneos. aquí no importa, son teóricos. Aquí lo que vale no es la teoría de los criterios que dicen los contemporáneos ni la filosofía. Aquí lo que vale es aplicar directamente lo que nos mandata la Constitución. Los teóricos pueden discutir y hacer. La Constitución dice, dentro de los primeros principios, es la legalidad. Es la legalidad. Aquí nosotros no somos una sala de amparo para que haya un control constitucional en caso. Aquí estamos en principio de legalidad, pero usted dice que es un principio Es un órgano constitucional. de constitucionalidad. Sí, pero las ¿Acaso no resoluciones. aplicaríamos el principio de máxima publicidad? Bueno, es que eso ya Va está previsto. sobre A ver, todo permítame, de cualquier pero legislación. estamos de otra cuestión, yo creo que está confundiendo. El principio de máxima publicidad está plena establecido dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende es de legalidad. Y usted me dice que no estamos viendo aquí las cuestiones de legalidad. Pues yo me asusto, porque aquí las cuestiones son de manera legal, acorde a los principios y los mandatos, no solamente constitucionales, sino también acorde a las normas secundarias que derivan precisamente de esa constitucionalidad. Si usted estuviera analizando un acuerdo de reserva y tiene dudas sobre su procedencia, ¿aplicaría el principio de máxima publicidad? No, ¿O ahí aplicaría lo que tendría- dice no. la legislación? Es que tengo que, porque la legislación habla de máxima publicidad y por ende ¿No? viene implícito, pero no me diga usted que estamos viendo un asunto constitucional y no de legalidad. Somos órganos de constitucionalidad. Mire, no estamos discutiendo si somos órganos, sino en las resoluciones tiene que haber el principio de legalidad. Las resoluciones tienen que ir fundadas y motivadas independientemente que seamos, es un órgano jurisdiccional administrativo el que tenemos nosotros y como tal actuamos. Aquí nosotros velamos porque se apliquen los principios y las bases constitucionales del acceso a la información. Los principios y bases emanan de la Constitución Política y dentro de esos principios está el de libertad y el de legalidad, el de seguridad jurídica, el de propiedad y el de libertad. Esos son los principios y me dice usted que esto no debemos cuidar la legalidad sino la constitucionalidad. No entendí. Dije que somos órganos de constitucionalidad. Bien. Entonces, en ese asunto, vamos al asunto cuarto, es en relación al 633. Desde mi punto de vista, aquí debe ser una revocación parcial, porque solamente faltan algunos documentos para completar, pero parte de la información ya se proporcionó. Con gusto. El 633. Ok. Bueno, en este asunto creo que piden en versión del listado los comprobantes fiscales que amparan el uso de recursos. Creo que quedaron pendientes folios. Sin embargo, si se entrega un folio y una fecha, pues no van a coincidir los documentos, la correlación de los documentos, de la información. Se tiene que volver a... Por eso, Se de alguna manera, habíamos en otras sesiones manifestado que cuando se diera esta razón era preferible revocar total, porque mejor que se integre de nueva cuenta el documento, se agreguen los datos o la información adicional que faltó y de esa manera se le puede entregar al recurrente una información más clara, porque si nosotros le entregamos, o más bien si ordenamos la entrega de los folios o la fecha, pues ya muchas veces le faltan de alguna forma las columnas y bueno, en el momento de que realicen la nueva, el complemento de la forma, pues se la van a tener que entregar completa, ¿sí? Entonces por eso es que habíamos decidido en otras ocasiones
que ya no revocáramos parcialmente, sino totalmente. Pero se acuerda que también habíamos dicho que cuando se tratara de alguna otra, que Sí. ya viene implícito, Cuando- también debe ser. Cuando de alguna forma consideremos que basta con el que le complemente la información para que quede entendible en favor del recurrente una información, en ese sentido pudiéramos revocar parcialmente, pero creo que si nosotros le entregamos la información con fecha y número de folio, sin que ya mencione a qué proveedor o a qué empresa se refiere los pagos efectuados por este sujeto obligado, sería poco entendible o comprensible para el recurrente. De ahí que se tomó la idea de que se revoque totalmente para que sea el sujeto obligado que complemente la información en su formato que originalmente está proporcionando, y de esa manera al entregarle la información, pues obviamente al revocar totalmente pues le van a entregar de nueva cuenta la información, pero ya con esos complementos adicionales que en este caso le hizo parte al documento. Bien, yo le pido al secretario ejecutivo que tome nota para los efectos de tomar un criterio en relación cuándo sí debe ser parcial y cuándo debe ser revocar totalmente en relación a que se ha proporcionado una cierta cantidad de información, solamente faltan algunos datos para así tener nosotros una mejor orientación en este sentido. Toma nota. Por ahí me encontré, es cuestión de cotejar, señor consejero, lo relativo cuando piden, pero a lo mejor así está, dice desglosado. Yo pido aquí porque a lo mejor es desglosado, pero a lo mejor así ellos no. Sí, así viene la Textual, cita sí. textual. Y en los últimos asuntos, nomás ver si se verificó en el portal de transparencia si están establecidas las actas. Yo sé que en cualquier momento se puede sacar una acta de la que sea en el registro civil y ahí no hay mayor problema. De hecho y de derecho lo conocemos. Y nada más si se verificó en el portal de transparencia si efectivamente están esas actas al público, están en el tal de transparencia porque es información mínima de oficio, yo considero, que estén exhibida y por ende lo que quiere aquí el solicitante es no pagar los derechos correspondientes a una acta, o no sé. En el portal de transparencia puede estar el trámite que se sigue a la solicitud de las actas que se encuentran. Pero no en se el registro verificó, civil. no se mandó a verificar el... Pues, No lo es un encontré aquí. asunto de acceso a la información pública. Sí, pero siempre nosotros mandamos a... Pero no lo encontré aquí dentro de estos asuntos, es cuestión nada más de... Porque aquí no hay ningún problema, simplemente es una recomendación que siempre vamos a cotejar para mayor provecho. Si aparece o no en el portal tal situación, nada más. Es un trámite que se debe realizar directo en el registro civil. Parece ser que ahora ya nada más así se sacan los datos, inclusive la CUR. Relacionado con el derecho a la identidad, existen estas plataformas donde están vinculados todos los registros civiles y se puede tramitar el acta, las actas de Sí, nada más verificar que sí existe para los efectos de que ya vaya el particular a solicitar y pagar los derechos. Pero Sí, sí, está sí. activo Ah, en el bueno, portal de la plataforma. bien. Entonces le solicito al secretario como en consideración de este cuerpo colegiado los 11 proyectos de resolución que pone a consideración de este cuerpo colegiado el consejero José Antonio Borges Peña. Ok, gracias, con gusto. Preciso solamente, recabo la votación nominal de los primeros 10 donde no queda la excusa y Perfecto. posteriormente la del excusa para que quede debidamente asentado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero José Antonio Borges Peña con la salvedad del recurso de revisión 203-2014 que será motivo de una segunda ronda dado la excusa porque no. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor con la advertencia de que no estoy de acuerdo
en el proyecto 375 relativo al resolutivo tercero, en el que se señala esto no es parte de una resolución definitiva que se pueda dar. Tomamos nota. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Jorge Pérez Nieto. A favor. Quedan aprobados los 10 recursos que fueron sometidos a votación y en este caso procedo a recabar el sentido de la votación del recurso de revisión 203-2014 donde opera la esposa de la señora presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Jorge Pérez Nieto. A favor. Maestra, le informo que quedaron aprobados en los términos referidos los proyectos de resolución sometidos a votación y donde operó la esposa en el 203-2014. Ok, muchas gracias. Pasamos al punto siguiente. Y para ello se le concede el uso de la voz al consejero Isidro Rodríguez Reyes para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos de resolución que presenta en este pleno. Con su permiso, consejera presidenta, consejero José Antonio Jorge, y como es ya recurrente, en su oportunidad fueron circulados los recursos de revisión que hoy traigo al pleno para su aprobación o rechazo. Me permito primero darle lectura al recurso de revisión 284/2014, interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El recurrente requirió la siguiente información. Solicito información concerniente a las uniones de transporte de carga especializada actualmente registradas en la Secretaría. ¿Cuántas uniones están registradas? Sigue diciendo el solicitante. ¿Cuáles son? Copia en versión pública de los documentos con los que las uniones actuales cumplieron los requisitos legales y administrativos para darse de alta. Copia en versión pública de los últimos documentos que las uniones entregaron para actualizar la vigencia de la concesión o permiso por la que brindan el servicio correspondiente. Requisitos, formatos, trámites, costos, normas oficiales que las uniones de transporte de carga especializada tienen que agotar para constituirse y registrarse como tal en la Secretaría, así como aquellos que deban satisfacer para renovar la concesión o permiso para otorgar el servicio y la periodicidad con la que deben hacerlo, así como las características y requisitos que deben cumplir los vehículos y choferes de las uniones de transporte de carga especializada. Interesante solicitud de información. Y creo que el argumento del sujeto obligado es dar una disponibilidad de información a medias. La solicitud de información en su momento requerida por el recurrente lo solicitó se le entregara vía sistema Incomex. En el caso que nos ocupa, la información le fue proporcionada en forma incompleta y luego le pidieron al recurrente que asistiera a las oficinas de la unidad de acceso a la información del sujeto obligado para entregarle un CD o CD. Y de esa manera pues, lo estaban obligando a que asistiera a esa dependencia y en su momento pues él lo requirió, como bien lo mencioné, vía sistema Incomex. No quiero ahondar más el recurso porque el clima está muy pesado, pero bien, aquí nosotros procedimos desde luego a revocar este recurso de revisión en razón de que el titular, más bien la unidad de acceso a la información del titular del sujeto obligado, no dio cumplimiento en tiempo y forma con la información requerida por el recurrente y desde luego deberá en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efecto la notificación de la presente, emitir un nuevo acuerdo de disponibilidad y entregar la información requerida por el recurrente. Y como bien lo hice mención hace un momento, es una información muy importante,
necesaria que todos, inclusive los ciudadanos, debemos de conocer, porque ustedes saben cómo se encuentra el parque vehicular de transporte de carga en la ciudad y los propios conductores, cómo se conducen. Y bueno, pues yo creo que la ciudadanía tiene el derecho de conocer la información y sobre todo porque los permisos es una concesión del dominio público. No sé si tengan algún comentario o lo dejamos al final. No sé, mire, yo estoy pensando, como dijimos con el consejero José Antonio, tratar todos los asuntos y al final hacer los comentarios que al respecto. No sé si el consejero está de acuerdo. Consejero, el siguiente recurso es el 367 diagonal 2014 en contra de la Secretaría de Salud. Aquí lo que requirió el solicitante es lo siguiente: solicito atentamente me proporcionen relación en la que conste el nombre de las personas que tienen título de médico o médico especialista que trabajan las oficinas centrales de la Secretaría. Entiendo que en las oficinas centrales de la Secretaría. La Secretaría de Salud emitió una prevención y al respecto el solicitante respondió a la prevención en los términos siguientes. Aclaro la solicitud. Es el personal que labora en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, esto es en el edificio del administrativo de gobierno, quienes cuentan con título de médico o médico especialista. La relación debe incluir tanto el nombre de la persona como el grado con el que cuenta. El sujeto obligado emitió un acuerdo de solicitud no presentar, es decir, lo previno y como en su momento dice no entendió a qué se refería, con ese término concluyó el sujeto obligado manifestándole al recurrente que su solicitud prácticamente no procedía. Nosotros al entrar al estudio consideramos que no se reunieron los elementos para desechar esa solicitud de información y en consecuencia procedemos y presentamos ante este pleno la revocación de este asunto en razón de que el sujeto obligado sí debe responder porque la pregunta es concreta, es clara, conforme al artículo 44, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en consecuencia es procedente que se le entregue la información requerida por el solicitante, consistente en la relación de los nombres de las personas que tienen título médico o médico especialista y que trabajan dentro de las oficinas de esa secretaría ubicada en el edificio administrativo de gobierno. Pasamos al siguiente, que es el número. El recurso de revisión 551 diagonal 2014 es en contra del Tribunal Superior de Justicia, de la cual se excusa la maestra, pero bueno, aquí lo que requieren es lo siguiente: copia en versión electrónica del monto de recursos destinados al pago de aguinaldo durante el año 2013 a cada uno de sus magistrados de ese tribunal. La respuesta del sujeto obligado fue la negación de la información por formar parte del patrimonio de dichos magistrados. Los argumentos esenciales del recurso de revisión es que se le niega el acceso a la información de su interés, dice el recurrente, y que la información que protege es información pública, ya que el recurso que se le destina a los funcionarios públicos por su trabajo proviene del dinero público. Que bien enterado está este solicitante. En ese sentido, nosotros al estudiar, desde luego, los elementos de prueba que cada uno de ellos manifestaron, tanto el recurrente como el sujeto obligado, concluimos que es de revocar este asunto en razón de que efectivamente el aguinaldo forma parte de los tabuladores respectivos de prestaciones de seguridad social que se entrega a cada trabajador por el esfuerzo realizado en las jornadas laborales, pero que además es dinero público que emerge de un presupuesto general de ingresos y en consecuencia no es
de alguna forma positiva la información proporcionada por el sujeto obligado de negar la información en razón de que estamos ante la presencia de recursos de uso público y de ninguna manera hay una afectación directa al patrimonio del servidor público, porque la información solicitada en nada violenta el derecho de privacidad de los magistrados del tribunal en cuestión, pues la particular le interesa saber cuánto de recurso público se destinó en el presupuesto del año 2013 para el pago a todos los magistrados respecto al aguinaldo de ese ejercicio. Consecuentemente, se ordena al sujeto obligado, pues desde luego, realizar un nuevo acuerdo de disponibilidad debidamente fundado y a través del cual se le entregue la información solicitada al recurrente relativa a copia en versión electrónica del monto de los recursos destinados a pago de aguinaldo durante el año 2013 a cada uno de los magistrados de ese tribunal. Bien, pasamos al asunto. El siguiente es el recurso de revisión 022/2013. El sujeto obligado es Secretaría de Administración y aquí lo que requiere el recurrente es lo siguiente: copia en versión electrónica del número de teléfonos móviles que se han asignado a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo durante el año 2013, desglosado por dependencias. La Secretaría de Administración emitió una prevención al requerimiento informativo y el recurrente respondió a la prevención en los términos siguientes. La solicitud versa sobre los números de los teléfonos celulares, teléfonos móviles, que se han asignado a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y que se pagan con recursos públicos. Sus celulares particulares, desglosados por dependencia. Entiéndase que no son los celulares particulares, sino los celulares, obviamente, que se pagan con recursos públicos. Y en ese sentido, el sujeto obligado respondió con un acuerdo de solicitud no presentada. Bien, los argumentos del recurrente es que el sujeto obligado me niega la información al declarar que no fue presentada la solicitud. Entiendo porque lo previnieron, pero no respondió la prevención, pero al final le dicen no entendí tu información, y responde el titular de la unidad de acceso a la información en los términos siguientes: se determinó prevenir la solicitud en base a dos premisas. Solo se cuenta con información de la Secretaría de Administración que aclare la palabra funcionario, especificando el nivel o rango del que desea su información. Bien, entonces nosotros, al consultar el portal de transparencia de la Secretaría de Administración, además se consultó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y el reglamento interior de esa Secretaría, y en donde encontramos los siguientes: al sujeto obligado le corresponde regular y supervisar la administración de los recursos humanos, tecnológicos, financieros, materiales y de servicios generales de las entidades de la administración pública estatal. Dice, corresponde regular materiales, dice regular y supervisar la administración dentro de ello de los recursos materiales, y recursos materiales es el teléfono celular. Consecuentemente, independientemente de que las demás secretarías o los demás instrumentos con que cuenta el Poder Ejecutivo para realizar sus funciones tengan la obligación de mantener control de sus inventarios, inclusive de su personal de recursos humanos y materiales, pues también la Secretaría de Administración tiene como primordial compromiso regular,
controlar, supervisar la administración de los recursos humanos, tecnológicos, financieros, materiales y de servicios generales, y en consecuencia la información que requiere el recurrente, consistente en copia y versión electrónica del número de teléfonos móviles que se han asignado a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo durante el año 2013, es procedente. Cabe mencionar que hay criterios ya emitidos inclusive por el propio Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información, el criterio 12/13, que en concreto dice lo siguiente: el número de teléfono celular asignado a servidores públicos como parte de sus prestaciones es información de carácter público, en virtud de que se relaciona con la obligación de transparencia contemplada en los artículos 7, fracción 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 14 de su reglamento. Lo anterior toda vez que la asignación de equipos de telefonía celular se efectúe en atención a las funciones de ciertos servidores públicos realizan. Aunado a lo anterior, los teléfonos celulares son propiedad no son propiedad de los servidores públicos, sino de la dependencia y entidades, y son estas quienes los asignan a aquellos de acuerdo al puesto y funciones que desempeñan. Aquí hago alusión un poco a lo que hace mención el sujeto obligado, que no entiende qué es funcionario. Sin embargo, en su momento manifiesta el recurrente: requiero el teléfono móvil asignado a funcionarios públicos. Funcionario público es un servidor público, y aquí lo que requieren es de todos aquellos que tengan celulares, porque están pagados con recursos públicos, y en consecuencia sí es competencia de la Secretaría de Administración el control material de los teléfonos celulares, independientemente de que manifieste que cada dependencia del órgano del Poder Ejecutivo cuenta con el resguardo correspondiente. Por último, el recurso de revisión 029, este recurso se revoca para que se entregue la información. Por último, el recurso 029/2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí lo que requiere el solicitante es copia en versión electrónica del listado de beneficiarios de las acciones realizadas dentro del programa de desarrollo regional desglosado por municipio donde se realizaron dichas acciones. El sujeto obligado determinó la disponibilidad de información, pero desafortunadamente el sujeto obligado lo que emite no es una disponibilidad de información, sino una negativa de información, ya que hay una contradicción: o pone la disposición o niega la información. Yo creo que aquí es la parte toral de la falta de conocimiento de una ley que muchos sujetos obligados a través de sus unidades de acceso a la información y todo lo que conforman una institución o un sujeto obligado pierden la capacidad de entendimiento de una ley en la que todos estamos involucrados y que más adelante van a sufrir reformas importantes que ya debemos de estar enterados. En fin, este recurso también se procede a revocar en razón de que en el reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social existe desde luego una coordinación para el desarrollo social de los pueblos indígenas, y que basado en la información de esa coordinación, la unidad de acceso a la información negó la información del interés del señor Gustavo Pérez Rojas. Sin embargo, también encontramos que la Secretaría de Desarrollo Social, dentro de su reglamento interno, encontramos que existen diversas entidades, direcciones, como la Dirección de Administración, la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales, la Dirección de Operación de Programas Sociales, la Dirección de Normatividad y Concertación, la Dirección de Programas Sociales y Especiales de Zonas Indígenas, la Subsecretaría de Desarrollo Social, Dirección de Estadística y Prospectiva y Dirección de Planeación de Desarrollo Social,
y que cuentan con funciones para organizar, supervisar, manejar, autorizar, coordinar, actualizar, registrar, integrar, operar todo lo referente a los programas sociales con los que cuenta y maneja esa secretaría, entre ellos la solicitud, lo solicitado por el recurrente, que es el listado de beneficiarios de las acciones realizadas dentro del programa de desarrollo regional desglosado por municipios donde se realizaron dichas acciones. Consecuentemente, nuestra ponencia propone revocar para que la Secretaría de Desarrollo Social dicte un nuevo acuerdo y entregue en copia en versión electrónica el listado de beneficiarios de las acciones realizadas dentro del programa de desarrollo regional desglosado por municipios donde se realizaron dichas acciones en favor, obviamente, del recurrente. Pues estas son los cinco asuntos que traigo a esta ponencia. Y pues, señora presidenta, si hay alguna alusión, algún comentario al respecto o correcciones a nuestro recurso, estamos en la disposición de atender. ¿Tiene alguna reserva? Sí, solamente de este último, del 029 de 2015, en caso de que estemos frente a un programa social, es aplicarle las obligaciones mínimas de oficio, por lo tanto tendrá que publicar en el padrón de beneficiarios. ¿Es correcto? Yo en el asunto nada más un mero comentario en el 022 de la Secretaría de Administración. Es decir, nosotros entendemos que actualmente el término funcionario público desaparece para que aparezca el servidor público, pero que de alguna manera se refiere a lo mismo, aunado a que este derecho es accesible y no es menester, si no es menester acreditar la personalidad jurídica del solicitante, menos aún hablar con propiedad, pero sabemos como sujeto obligado qué es lo que quiere. Por otro lado, las cuestiones tecnológicas incluye el teléfono. A usted que es experto en la tecnología, sí, se refiere al teléfono también. Entonces, pues, como usted claramente lo manifiesta, está dentro de las atribuciones que le conlleva a la Secretaría de Administración. En todos mis comentarios. Por ello le solicito al secretario ponga a consideración de este pleno los proyectos de resolución que acaba de presentar el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, maestra. Procedo a recabar el sentido de la votación con respecto a los cuatro recursos que van a ser votados por los tres consejeros y reservo la votación final para donde usted la discusa. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos en los asuntos que no operan la excusa, en este caso solamente uno. Consejera Felicita Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Bujón Pérez. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Procedo a recabar el sentido de la votación del recurso 551-2014 que no opera la excusa de la consejera presidenta. Consejero José Antonio Bujón Pérez. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Quedan aprobados, consejera presidenta, los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes en los términos referidos. Muchas gracias. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que se refiere a la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia ANICA. Y lo que me permito proponer a consideración de ustedes, señores consejeros, para los efectos de que si tienen alguna cuestión que se ¿eh? No, yo lo siento muy rico. A mí el calor me encanta. Su termostato no está. Bien, pongo a consideración de ustedes la queja 144-2014. Es en contra del ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco, y nos encontramos el análisis a todas las actuaciones, constancia
que aparecen dentro de este procedimiento que es fundado la queja interpuesta por el particular. En el asunto ciertamente se acredita, como lo reclama el quejoso, el ente no respondió a su solicitud de información dentro de los 20 días establecidos en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Incluso tampoco hizo entrega de la información conforme lo prevé el artículo 49 de la misma ley. Sin embargo, de todo nos encontramos que acoja de la 16 a la 202 de autos figura como anexo del informe extemporáneo de 468 recibos, que es lo que pide el particular al sujeto obligado. Dice: me proporcionen en versión electrónica copia escaneada de todos los recibos de pago de nóminas, salarios, bonos, compensaciones ordinarias y extraordinarias o cualquier otro ingreso que perciban por cualquier concepto y con motivo del ejercicio de sus funciones públicas todos los regidores que integran el cabildo, incluido el presidente municipal, a partir del 1 de enero del 2003 a la presente fecha, debiendo contener la firma de recibo, el nombre del servidor público. Si existen datos personales, requiero me proporcionen en versión pública. Fin de la solicitud. Y entonces nos encontramos que ya esta información, de acuerdo a la verificación que hizo al portal de transparencia del ayuntamiento del municipio de Balancal, ya lo puso a disposición. Pero esto no significa que sea fundada la queja interpuesta. Lo único que sucede es que ya no se le apercibe al sujeto obligado en virtud que ya la información la proporcionó. Este es el primer asunto. No sé si veo todos los asuntos y al final de cuentas ustedes si tienen alguna observación, con mucho gusto la atiendo si es procedente. Bien. Tenemos también el recurso de revisión número 368. Aquí es en contra de la Secretaría de Salud. ¿Qué le piden? Solicito, dice el particular, atentamente me proporcionen un informe detallado de toda la papelería que ha adquirido la Secretaría de enero a junio del 2014, en el que se detalle el insumo y la cantidad comprobada. En atención a esa solicitud del sujeto obligado, dice, le da una respuesta, pero la respuesta no es acorde a lo que solicita el particular. Y en esa virtud interpone el recurso que nos ocupa y, previo análisis a todas las actuaciones que obran en autos, nos encontramos de que no le asiste la razón al sujeto obligado por las razones y consideraciones que se exponen en el proyecto que pongo a consideración de ustedes. Y por ende se revoca el acuerdo complementario de información con número de control interno NCU CI diagonal 1615-2014, dictado el 3 de febrero del 2015 por el titular del acceso a la información pública de la Secretaría de Salud, para los efectos que entregue de manera completa la información requerida en la solicitud que hace el particular. Ese es el segundo asunto. Pasaremos al otro asunto, que es en relación al recurso de revisión 544 de la Secretaría de Educación. El recurso de aquí es fundado, lo que solicita el particular, porque lo que solicitó fue convenio de automaticidad suscrito entre el Gobierno del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación del CENI. Aquí, ¿qué pasó? Aquí el Sindicato Nacional firma un convenio con todos los gobernadores de la República Mexicana
y eso es lo que solicita ese convenio, que lo solicita el particular. Sin embargo, el sujeto obligado no le entrega la información porque dice que como tal no existe. Entonces, en ese orden de ideas, lo que procede en este caso es revocar el acuerdo de disponibilidad dictado en atención al folio 06910-114 y se requiere al sujeto obligado que nos ocupa para que, con fundamento en el artículo 65 tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en relación con el 47 bis de la misma ley, entregue la información como lo solicita el particular o el recurrente. No tiene razón el sujeto obligado y por ende se considera que debe de revocarse para el efecto antes señalado. ¿Tienen alguna cuestión que hacer? Seguimos con los asuntos, ¿no? Como habíamos quedado. El recurso de revisión número 007 también es en contra de la Secretaría de Salud. En este asunto, previo análisis a todo y lo previsto en lo relativo al artículo que prevé el sobreseimiento, nos encontramos que en efecto lo que procede en este caso es sobreseer dicho asunto. El particular Miriam Godoy Falcón, que así se hace llamar, el recurrente, labora en esa dependencia y en caso de responder afirmativamente que señalen los puestos y cargos que ha ocupado durante los años del 2010 al 2014. El titular de la Unidad de Acceso a la Información emitió un acuerdo de disponibilidad de la información con número de control interno SS UAI diagonal 2242 diagonal 2014, anexando varios oficios o documentos en los que destacan una serie de ellos y que para abreviar tiempo no se lo señalo aquí en este pleno, pero que ustedes al revisar este proyecto ya lo leyeron. Entonces ahí encontramos de que ya la información complementaria que el sujeto obligado pone a disposición permite conocer que desde el año 2012 al 2015 la C. Miriam Godoy Falcón se encuentra trabajando en la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Mérito con el puesto de encargada de convenio. Entonces, si ya antes de resolver en definitiva hubo una respuesta complementaria a lo solicitado por el particular, lo que procede en este caso es sobreseer el asunto de acuerdo a lo previsto por la Ley de Transparencia en este sentido. El siguiente asunto es el 021. El sujeto obligado es el Ayuntamiento del municipio de Cárdenas. Pide este particular copia versión electrónica en la que se señalen las prestaciones laborales con las que cuentan los policías municipales de ese ayuntamiento de Cárdenas. En respuesta, el sujeto obligado negó la información porque considera conveniente reservar todas las prestaciones laborales del personal de seguridad pública como una medida de protección que garantice la seguridad de quienes prestan sus servicios como policía de ese ayuntamiento. No estuvo conforme con esa explicación que le da el sujeto obligado y en razón de ello se procedió al análisis del acuerdo de reserva en el que se funda el sujeto obligado para efectos de saber si ese acuerdo realmente llena los requisitos que la ley establece al respecto.
Y en ese sentido les quiero señalar que el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado prevé cada uno de los requisitos que debe contener un acuerdo de reserva, mismo que este acuerdo de reserva, previo análisis que se hace, no cumple con lo mismo y por ende no está fundado ni motivado el acuerdo de reserva y para ello se revoca a efectos de que